Buenas tardes a todos. Mi nombre es Moisés Rodríguez Pérez. En este video voy a explicar sobre los elementos eléctricos de control industrial. Los elementos eléctricos de control industrial proporcionan una supervisión y un control de alto nivel de las distintas funciones de maquinaria de producción. Es decir, de forma sencilla, un panel de control eléctrico industrial se define como una combinación de dispositivos eléctricos que utilizan la energía eléctrica para controlar las diferentes funciones mecánicas de los equipos o maquinarias industriales. Entre ellas estaremos hablando de los relevadores, solenoides e interruptores automáticos. Relevadores son dispositivos electromagnéticos que se encargan de abrir y cerrar el paso de corriente eléctrica y son accionados bajo el mismo tipo de energía. ¿Cómo funcionan los relevadores? Los relevadores tienen una bobina conectada a una corriente. Esto, cuando se activa, produce un campo electromagnético, el cual, con el contacto del relé que se encuentra normalmente abierta, se cierra, y esta de forma permite que el paso de la corriente por un circuito para ejercer una cierta acción de cómo arrancar un motor. En pocas palabras, los relevadores están compuestos por cinco partes. Entre ellas se encuentran la bobina, el núcleo, la armadura, el resorte y los contactos. Estos se pueden diferenciar por factores como el tipo de voltaje que se aplica a la bobina o a la cantidad de conectores con la que cuenta y la capacidad de corriente que puede permitir al circular los contactos. Los relés sirven para activar un circuito que tiene un consumo considerable de electricidad mediante un circuito pequeño potencia de 12 a 24 voltios y que emana a la bobina. Tipos de relevadores eléctricos. Se encuentran los relés electromecánicos, y esto se divide en convencionales y en polarizados. De igual manera se encuentra el red inversores, relés híbridos, relés de estado sólido. Solenoides. Es un dispositivo físico cuyo principal característica radica en que hace posible la transformación de energía eléctrica a energía mecánica. Las válvulas solenoides son accesorios que se implementan en los actuadores neumáticos para poder controlar de manera eléctrica. Es decir, es una función que es indispensable para completar el proceso de automatización de los equipos. ¿Cómo funcionan los solenoides? Dentro del solenoide, el campo magnético generado atrae un núcleo de hierro que está asociado a una palanca, que es el encargado de empujar el piñón de ataque, siendo que el motor arranque y enganchándolo con los dientes del volante del motor. Y cuando pasa un corriente eléctrica a través de la bobina del solenoide, se genera un campo magnético que hace que se mueva una varilla de metal ferroso. Este es el proceso básico que abre la válvula y trabaja directa o indirectamente en el aire. Interruptores automáticos. Se utilizan para proteger contra circuitos, así también para proteger para sobrecargas corrientes del defecto de tensiones bajas. Su función es de actuar cuando se detecta una falla, es decir, de cortar la electricidad, el suministro eléctrico de la instalación y permitir su restablecimiento cuando se haya solucionado su anormalidad.
¿Cuál es la función principal de un interruptor automático? Bueno, es el actuar cuando se detecta una falla para poder permitir su restablecimiento. De manera resumida, los interruptores automáticos se encargan y también tienen cargas, son pequeños aparatos capaces de establecer, soportar e interrumpir la corriente eléctrica en condiciones de cargas normales y también en sobrecargas. Los elementos eléctricos de control industrial, además de controlar los componentes individuales de un proceso, un sistema de control eléctrico puede supervisar una serie de variables de rendimiento, desde el uso de la energía y la producción de calor hasta las emisiones de gas o polvo, para ayudar a mitigar su impacto en el medio ambiente. Como retroalimentación, los elementos eléctricos de control industrial son una combinación de dispositivos eléctricos que se utilizan la energía eléctrica para controlar las distintas funciones mecánicas de los equipos o de la maquinaria industrial. Bueno, eso sería todo por hoy. Muchas gracias por ver el video. Espero que sea de su agrado. Muchas gracias.